La principal comprensión que tendría que preocuparnos es comprender la vida. Después comprendemos las filosofías, comprendemos las lecturas selectivas que podamos hacer del mundo, pero lo primero es comprendernos como ser vivo. Es decir, ¿qué sentido tiene mi vida? Porque si no está esa pregunta en mí, si no está esa inquietación, esa inquietud en mí, de decir, bueno, ¿para qué me sacrifico? ¿Para qué lucho? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué busco, no sé, superarme? Bueno, la alquimia nos plantea retomar la idea de la unidad, la comprensión de que somos una unidad. No somos una entidad separada de la unidad. Estamos unidos al universo, si lo querés, a partir de los complementos naturales a los que estamos vinculados, no porque se nos ocurra caprichosamente. Estamos vinculados por mutua necesidad, así lo define la alquimia y así funciona, o sea, necesitamos aquello a lo que estamos vinculados. Y si lo miramos del otro lado de la escopeta, bueno, es el mismo sentimiento. La mutua necesidad es lo que le da coherencia, le da forma, estructura a la vida individual de cada uno. Y eso es lo que tiene que funcionar bien. Ese diálogo tiene que fluir porque de eso, de esa sustancia dialéctica se alimenta el amor. El amor es el que nos permite extraer el zumo, extraer eh, lo que hay de nutriente en la dialéctica que obviamente vincula aspectos que son opuestos y complementarios. Pero complementario implica que se necesitan uno al otro para generar una unidad, una idea, algo coherente. Esto es muy, pero muy difícil de llevarlo al terreno político, porque ya es demasiado el voltaje que se ha generado por las diferencias. Y bueno, qué sé yo, uno no tampoco se puede meter a salvador de un mundo que no se quiere salvar a sí propio. Pero en nuestro pequeño mundo, el mundo chiquitito en el que estamos inmersos por la vida misma, con nuestros seres queridos, familiares, amigos, aquellas singularidades a las que estamos vinculados socialmente. Esos diálogos conforman nuestra experiencia de vida y eso es lo que tendríamos que, bueno, aprimorar, estar cada vez para que nos produzca sensaciones cada vez más amigables, cada vez más de bienestar. O sea, en el mundo de afuera, y sí, si me sintonizo, si me identifico, viviré ese voltaje, porque es inevitable, pero el secreto está en no traerlo para dentro de casa. No reproducirlo en ese pequeño escenario donde yo quiero construir mi propia vida individual. Porque ahí
Ahí es el amor la única sustancia que puede construir. Si el amor no está presente, no hay construcción posible. Y en ese universo pequeño, la sustancia del amor es mucho más mensurable. Uno la puede vivenciar y sentir en forma más explícita. Entonces nuestra preocupación ahí tiene que apuntar más al clima psicológico, emocional, afectivo, que se experimenta en los intercambios dialécticos. Si el amor está presente, tiene que surgir de forma natural una especie de despertar, de que algo, si sigo en el clima tenso que me propone el ego, algo se empieza a romper o algo se empieza a densificar por el ida y vuelta. El ida y vuelta sin trascendencia, sin... La trascendencia la da el amor. Cuando yo empiezo a sentir que ese clima de confrontación empieza a dañar aquello que quiero, entonces me surge espontáneamente, de forma natural, internamente, una tendencia, una voluntad de bajar un poco el tono, de retroceder un poquito sobre lo andado, pero todo en aras de una construcción. Eso, desde nuestra propuesta como alquimia, es válido hoy por hoy, como están dadas las cosas en el mundo, es válido para ser aplicado solamente en el pequeño mundo que somos. Es un laboratorio, ¿no? El pequeño mundo, la familia, en fin, el pequeño círculo social en que uno se mueve, ese es el laboratorio en el que tenemos que construirnos como individuos. Solo el amor construye. Y ojo que no estoy hablando de ninguna pelotudez poética, ¿eh? Estoy hablando de esa fuerza que en cierta medida te la describí un poquito cuando te digo que surge cuando uno siente que empieza a perder lo que quiere o que empieza a perjudicar aquello que quiere. Ahí es donde tenemos que aprender a digerir, a encontrar esa... Si uno siente que manteniendo el enfrentamiento se perjudica lo que uno quiere, si uno siente eso, automáticamente baja un poco la propuesta íntima y, y con eso es más fácil encontrar que hay alguna coincidencia, porque la hay segurísimo. Si no, no habría diálogo, no habría intercambio, habría indiferencia absoluta, serían invisibles el uno al otro, metafóricamente hablando. Si hay vínculo, en el estado en que sea, ¿no? Desde la paz más inimaginable hasta la guerra más destructiva, en tanto existe el ida y vuelta, hay algo en común que está en ese estado dialéctico. Claro que en una guerra es mucho más difícil encontrar el nutriente que está escondido ahí en el medio del barullo. Cuando el clima es más pacífico, cuando las cosas de ese ida y vuelta se procesa con más cadencia,
entonces es más fácil encontrar que hay algún punto de coincidencia, algún punto donde la mutua necesidad se encuentra. Ese es el sentido que tiene la vida. Si algo específico define un poco la vida, ese algo se llama digestión. Para que la vida avance tiene que haber digestión. Lo que se intercambia tiene que ser digerido. Separar la paja del trigo. Esto me sirve, esto no. Pero es una propuesta que tiene que entrar en mí por un proceso reflexivo, una reflexión profunda, que es lo que intentamos a través de estas charlas. O sea, no es cambiarte tu idea, tu ideología, no, no. Yo soy un profundo defensor de lo heterogéneo. El mundo es heterogéneo. Hay muchas formas de pensar, de sentir, y bueno, todas tienen una parte de razón y otras no. Todas. En todas hay algo que sirve y también mucho que no sirve. Porque ese es el grado en que se encuentra nuestro actual nivel de ser dentro del universo. Somos muy imperfectos. Bueno, pero también somos perfectibles. Podemos ser un poquito mejores. Podemos mejorar nuestra condición de vida dentro de nuestro pequeño mundo y podemos llegar a hacer de ese pequeño mundo casi un paraíso también en la medida en que el amor se va instalando en ese diálogo interno. Y en la medida, digo, en la medida de lo posible. O sea, yo no estoy hablando de un estado de paraíso, eso es una utopía, pero hablo de lo perfectible, que podemos ser mejores. Esa es la idea de este trabajo. Es algo que vale la pena reflexionar. Y después cada uno hace en su buen saber y en su buen querer lo que pretende, lo que quiere, lo que puede. Es decir, cada uno es el artífice de su propio destino, cada uno se construye a sí mismo. Entonces uno dice, bueno, pero yo, ¿por qué tengo que dentro de mi mundo pequeño, el mundo que yo estoy construyendo para mis seres queridos, para mí, ¿por qué yo tengo que dejar que toda esa locura colectiva me dicte a mí lo que mi conciencia me dicta? Esa es un poco la rebeldía que uno en cierta medida propone desde este trabajo. Uno propone un estado de rebeldía contra eso, no aceptar ciegamente ese estado de la humanidad de guerra. No se construye nada en una guerra. Mirá lo que pasa, mirá las guerras en serio, y mirá un lado y mirá el otro y a ver qué queda. Entonces, bueno, ante esas evidencias tan literales que nos muestra el mundo, uno tiene que reflexionar sobre ese estado bélico, porque no es solo tirar tiros o bombas o misiles, sino también hay otro tipo de misiles que van a través del verbo, que van a través en fin, de la palabra, de la acción, que llegan a destino y con el mismo efecto. O sea, se destruye a veces hasta lo que uno más quiere, por a veces sustentar una idea de forma radical de que no abre sus cinco sentidos con una visión un poco más amplia. Cuanto más nos radicalizamos, más selectiva es nuestra percepción.
Llega un momento que solo escuchamos lo que queremos escuchar. Y ahí dejamos de ver al mundo, dejamos de ver a los demás. Inclusive, ya te digo, a los seres queridos, le vemos nada más que el pedacito que coincide con nosotros. Y es más compleja la naturaleza humana. Ahí es donde uno tiene que empezar a reflexionar, pero desde ese ángulo. Sí, claro, si te sentás en la ideología, y bueno, tenés argumentos más que sobrados para decir que el otro está equivocado, porque tenés argumentos reales. Ahora, si te sentás del otro lado, si el otro, el que está del otro lado, se sienta a hacer lo mismo, va a encontrar lo mismo del lado tuyo, porque son antítesis. Aquello que dentro del vientre materno estaba armoniosamente unido a través de un diálogo de unidad, hoy está distante, separado por un abismo de incomprensión y de negación, a pesar de que el diálogo continúa en estado de guerra. La vida siempre está presente. Y cuando digo la vida es el impulso germinal, esa vocación de madurar, de crecer. Aunque estés en el quinto de los infiernos, esa fuerza no desiste. Eso me recuerda aquel yuyito entre los pavimentos. Y claro, si a esa vida la invocas, aún en el quinto de los infiernos, y bueno, es probable que pueda subir al cuarto de los infiernos. Y después al tercero, y después al segundo, y después al primero, y de repente empezás a rasquetear las raíces del cielo. Pero es un proceso evolutivo, es un proceso que se da por trascendencia de conflictos, pero trascendencia porque se descubre que dentro del barullo del conflicto hay un pedacito chiquito que hay coincidencia, que es un nutriente, porque es una mutua necesidad que se encuentran en un punto, entonces se alimentan mutuamente. A esto si lo llevas al campo de la filosofía política o qué sé yo, y viste, no, porque los argumentos son todos teóricos, son todos teóricos. Entonces, claro, hay argumentos cuantitativos sobrando, que la inflación, que esto, que el otro, que bla, que bla, que el estatismo, que lo contrario, que bueno, todo eso es teoría, que en su esencia, cada una tiene algún fundamento lógico y bueno, es su aplicación la que falla. ¿Pero por qué? Porque su aplicación solo es posible a través de la ejecución con sus complementos. Ahora, bueno, al no haber ese abrazo, ese diálogo que vincula, que busca el punto en común, ahí viene cada vez la mayor separación, ¿no? Cada opuesto deja de ser cada vez menos complementario y se transforma en simplemente opuestos, blanco, negro y nada más. Bueno, malo, yo tengo lo bueno y el otro es malo. No es así.